Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar paso a la última mesa de este Congreso de Comunicación Digital de la Comunidad Valenciana, que lleva como título Las TICs en campaña electoral. Y bueno, tenemos además a 4 invitados de diferentes universidades españolas que os voy a presentar. Ellos van a hablar en torno a los 15 minutos cada uno, un poco como en la línea de la mesa anterior, y luego dejaremos tiempo también para que haya debate, para que podáis preguntar y para satisfacer la curiosidad que generen, ¿no?, sus exposiciones. Tenemos en primer lugar al profesor titular José Luis González, que viene de la Universidad Miguel Hernández y que nos va a hablar del uso de Twitter en las elecciones europeas de 2014, en esta reciente convocatoria electoral. Luego, en segundo lugar, tenemos a Magu Duarte, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y él nos va a presentar una ponencia que se titula Elecciones y acción política en la red, en las que también nos va a hablar de diferentes perfiles, ¿no?, de activismo político en Internet. Luego, en tercer lugar, tenemos al profesor Juan Luis Manfredi, que viene de la Universidad de Castilla-La Mancha, y él nos va a hablar de un asunto que además ha sido bastante poco estudiado, sobre el Estado Islámico en campaña, ¿no?, y el uso de las nuevas tecnologías por parte del Estado Islámico. Y luego, en cuarto lugar, para acabar, tenemos a la profesora Eva Campos, que viene de la Universidad de Valladolid y que es especialista en comunicación política en Internet y en el uso del Parlamento, que hace el Parlamento de las tecnologías digitales, de diferentes tecnologías digitales, ¿no? Así que, bueno, doy paso ya a José Luis González para que inicie su exposición. Gracias. Buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí con vosotros. Esta presentación es mía, evidentemente, pero forma parte de un trabajo coral, ¿no? Porque hace unos meses surgió la posibilidad por parte de un grupo de profesores de aquí de la Universidad de Valencia de tirar hacia adelante con un proyecto de investigación que finalmente es una realidad y que está siendo muy prolijo y está dando ya resultados, ¿no? Y entonces esto que voy a comentar es pues fruto del trabajo de ese grupo de investigación, insisto, en el que la mayor parte son profesores de la Universidad de Valencia y hay algún infiltrado como yo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que nos dio por estudiar hace unos meses fue hacer un seguimiento de la herramienta Twitter, del uso que hacían los candidatos que se presentaban a las elecciones europeas. Y bueno, pues la verdad es que las conclusiones pues han sido bastante llamativas en algunos aspectos y esto es lo que voy a comentar yo en este ratito, ¿no? Partiendo de ese esquema, pues podemos arrancar, es un esquema muy clásico de comunicación política, pues de esos 3 óvalos, el sistema político y el sistema de medios, pues muchas veces se olvidan de la ciudadanía, sobre todo cuando hablamos de la vieja política. Yo lo que voy a avanzar un poco aquí es que pues, cuando se habla de nueva política, de nuevas tecnologías, a veces se cometen los mismos errores y también se olvidan de la ciudadanía, ¿no? Digamos que esto es un folio en blanco y eso lo es, un folio en blanco. Yo puedo hacer un periodismo cojonudo con este folio en blanco o puedo hacer una castaña, ¿no? Pues lo mismo pasa con Twitter. O sea, entonces vemos como muchas veces los mismos errores que se cometen con el folio en blanco pues se cometen con las nuevas tecnologías. Vieja política, viejos medios y al final, como en esa viñeta del roto, diálogo sí, pero sin hablar, ¿no? Y a veces pues eso nos encontramos que hay, y en este estudio, que muchos candidatos, algunos candidatos, pues por mucho Twitter que sea y nuevas tecnologías, no lo saben utilizar y siguen sin hablar con la ciudadanía, desaprovechando el potencial que tiene esta herramienta, ¿no? Yo tengo mi opinión de que la batalla sigue en la tele, ¿no? Ahí tenéis pues la fuerza que están cobrando este tipo de programas con unas audiencias bestiales. Ayer precisamente salían las audiencias del último estudio de este mes
y cómo La Sexta se consolida por delante de Televisión Española, entre otras cosas gracias a esta apuesta por programas de políticos, de tertulias, etcétera, ¿no? La batalla está en la tele, y eso bien lo saben la gente de Podemos. No voy a intentar no hablar mucho de Podemos porque el empacho es tal. Yo casi me considero también un podemólogo. Pero bueno, esta gente realmente sí que ha sabido entender la fuerza de la televisión, aparte de las redes sociales, pero sobre todo la fuerza de la televisión, y ganar ese espacio y adelantarse a los demás, ¿no? La batalla sigue en la tele, pero a mí lo que me gusta es el método Mongolia, que está ahí. ¿Qué es el método Mongolia? Pues Mongolia, nosotros vamos a sacar en la universidad dentro de unos días un ranking de innovación en periodismo que va a ser la caña, va a sonar por toda España, incluso por más allá de nuestras fronteras, sobre los medios más innovadores en periodismo en España. Y entre los 20, que casi todos son medios nativos digitales, online y todo eso, aparece Mongolia. Porque en un papel también se puede innovar. Lo que pasa es que ellos han sabido utilizar perfectamente las nuevas tecnologías, Twitter, que es lo que nos ocupa en este rato, para hacer de Mongolia, de un producto en papel, un caso de éxito. Y entonces a mí esto tuvimos un debate hace poco allí que Juan Luis Sánchez le decía a Pere Ruiseñol. Pere Ruiseñol es seguro que lo conocéis, un periodista de raza que trabajó en El País, luego fundó Público, ahora está en Mongolia junto con Alternativas Económicas, y Juan Luis Sánchez le decía que Mongolia es un medio digital para picarle, porque este es muy de papel, ¿no? Y de alguna manera lleva razón, ¿no? Es un medio que está utilizando perfectamente la herramienta de Twitter para tener el éxito que tiene. Entonces a mí me gusta el método Mongolia. Repasando todas las cuentas de Twitter, que nos hemos vuelto un poco frikis con todo esto, te das cuenta de si la gente que está, los periodistas o los equipos de comunicación o los políticos que lo lleven, que trabajan en Twitter, lo hacen bien, lo hacen mal o lo hacen regular. Y yo os invito, ¿no? No voy a comentar nada de ellos. A veces están obsesionados, y este es un caso, con el tema de los followers, ¿no? Y hacen todas esas cosas que ya sabéis que se hacen para tener más que el otro. No es eso solo, son muchas más cosas, ¿no? Aquí están los clásicos. Por ejemplo, este señor sí que es una persona que ha entendido la herramienta. Él. Porque vamos a ver que el candidato que fue a las europeas, que es Javier Nar, no la entendió. Ni de coña. Pero él sí, fijaros, dentro del mismo partido, de la misma formación política. Esta gente también. Mónica Oltra, Mireia Moyá, incluso ahora resaltaré el caso del candidato que presentaron y que estudiamos, el Compromís Equo, el caso de Jordi Sebastián, que supieron trabajar muy bien la herramienta de Twitter en todo lo que fue la campaña de las europeas. Izquierda Unida se está renovando y, por ejemplo, está tirando de una persona como Alberto Garzón, que es un nativo digital y que se ha criado, por decirlo de alguna manera, en Twitter, ¿no? Y que sabe también manejar muy bien esta herramienta, ¿no? Igual que su compañera Tania Sánchez o la gente que está cogiendo ahora el timón en Izquierda Unida. ¿Qué vamos a decir de Podemos? Ellos han vivido y viven ahí, aunque yo creo que los tenemos demasiado idolatrados, porque vamos a ver, y por ejemplo en este estudio lo vemos, que no son los mejores, por ejemplo, interactuando con los ciudadanos, ¿no? No lo son. Hay gente que dialoga más con el ciudadano en Twitter, políticos estos que hemos analizado y que hacen un mejor uso de la herramienta. Lo que pasa es que esta gente va en una ola y lo hagan como lo hagan, le funciona. Otros a lo mejor lo hacen mejor, pero como no están en esa ola, o, acordaros de las dos primeras diapositivas, no salen en la tele, tanto como ellos, pues no les va tan bien. Y luego hay algunos que, siendo falsos, incluso les va muy bien, porque Josiah Bartlett tiene miles de seguidores, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hicimos es el debate sobre Europa en Twitter, discursos y estrategias de los candidatos al Parlamento Europeo de 2014 en España. Entonces, bueno, esa es un poco la metodología, se hizo un análisis cuantitativo, tweets publicados, propios, retuitean, la interacción, esto nos interesa mucho, a mí particularmente me interesa mucho porque es donde ves si se cometen, si se repiten los mismos vicios del viejo periodismo y la vieja política en las nuevas tecnologías. Luego hicimos un análisis de contenido, vimos, por ejemplo, si se aprovechan o no, bueno, pues todo el tema de vídeos, de imágenes, de enlaces, etcétera, y nos centramos en contenidos, en ver, por ejemplo, para nosotros era fundamental ver si en unas elecciones europeas se analizaba el debate europeo o no, y no. Al 80% les dio absolutamente igual el tema de Europa, aunque fueran europeas, porque aquí cada uno estaba a lo suyo, ¿no? Y finalmente hicimos una serie de análisis cualitativos en los que pues, varios investigadores nos ocupábamos de algunos de los candidatos y hicimos un seguimiento de sus cuentas de Twitter durante toda la campaña, viendo sobre todo temas de contenidos, ¿no? Con sorpresas agradables y con sorpresas desagradables. Aquí hubo mucho curro, fijaros, se analizaron 3.212 tweets, 8 candidatos, todo ello entre el 9 y el 26. ¿El 26 por qué pensáis alguno? Porque si fueron las elecciones el 25, porque el 26 te sirve para ver algo que es muy frecuente, que es que algunos de estos candidatos el 25 por la tarde ya pasan y ya no tuitean más, y las cuentas de Twitter hasta las siguientes elecciones, ¿no? Hay gente que no lo ponía creer o no en Twitter, esa es la cuestión. Pues hay algunos que creen, pero hay muchos que no. Eso es lo que analizamos, eran más o menos las dos grandes preguntas: ¿política europea o nacional? ¿Saben aprovechar el potencial de Twitter e interactúan con los ciudadanos? Bueno, pues por ejemplo, empezando por el tema de España-Europa, esto es cachondo. Estos son los candidatos de UPyD, los tres primeros que iban en la lista a las europeas. Sosa Wagner, el de la pajarita, Maite Pagazurtundúa, que es la segunda, y Fernando Maura, que es el tercero. Los dos primeros directamente no tenían cuenta de Twitter, con lo cual poco pudimos analizar. Entonces pues analizamos el tercero, al hombre, lo que hizo. Y siendo una cuenta muy modesta y todo eso, habitualízame del tiempo, siendo una de las cuentas más modestas y menos activas, fue la que más habló sobre Europa. Fue la que más habló de Europa, el tercer candidato de UPyD. Y el que menos habló sobre Europa fue Alejo Vidal Quadras, de Vox. El 72% de sus tweets eran exclusivamente sobre política nacional. Y eso que venía de ser eurodiputado y de estar mucho en Bruselas, pero él tenía claro que su estrategia era discurso, análisis nacional. Pero os vais a sorprender quién fue el siguiente en hablar menos de Europa y más en clave nacional. Ahí lo tenéis. El flamante eurodiputado de Podemos, que arrasaron con la misma estrategia en cuanto al discurso que plantearon en las europeas, que por ejemplo Alejo Vidal Quadras, en Vox. Entonces, vuelvo a las diapositivas del principio. Pero estos sí que supieron jugar las bazas, ya estaban jugando bien sus bazas televisivas. Y Alejo Vidal Quadras estaba el hombre por ahí en esas tertulias de la TD Party, que tienen bastante menos audiencia que los debates de la noche de la sexta, ¿no? Ellos dos fueron estrategias muy parecidas, escaso debate europeo, todo debate nacional, insisto, resultados muy dispares porque Vox no sacó nada, y en cambio pues ya sabéis que Podemos fue la sorpresa de estas elecciones, ¿no? Ese es un ejemplo de los muchos tweets que analizamos de Pablo Iglesias. Pues ahí tenéis uno, dice: utiliza una viñeta de Forges, su patriotismo se mide por donde guardan su patrimonio, y la viñeta
con 6 cuentas en Suiza preocupados por las investigaciones del juez Ruth, ¿no? Es para que veáis un ejemplo, un poco este era el tono, ¿no? Machacar política nacional, crisis, etcétera, y nada de Europa. Aquí os he puesto un ejemplo, en este caso de la cuenta de Jordi Sebastián, porque prácticamente todos fueron así, también era clave nacional. Incluso estamos hablando de una formación política que tuvimos duda en analizarla porque sobre todo queríamos analizar partidos nacionales y bueno, el caso de Compromís no lo era, pero sí que nos sirvió la excusa de que iba con Equo. Y yo creo que la excusa nos vino muy bien porque ha sido uno de los casos más positivos en todo este trabajo, ¿no? Aún así, su discurso mayoritariamente era nacional y en muchos casos local, valenciano. Diálogo con el ciudadano, cambio de tercio. Diálogo con el ciudadano. Estábamos hablando antes del motivo del discurso principal, ahora vamos a la segunda parte. Bueno, el análisis nos lleva a la conclusión de que, por ejemplo, os decía Jordi Sebastián, Compromís Equo, sí que hay un diálogo con el ciudadano, más o menos, tampoco es espectacular, pero otras formaciones, otros candidatos como Javier Nar, es que es cero. Es hacer seguir haciendo vieja política utilizando nuevas tecnologías, ¿no? Y fijaros aquí algunos datos que os he puesto a modo de resumen. Jordi Sebastián de Compromís Equo, 2087 tweets en campaña, son 115 por día, 1882 retweets, 41 respuestas a usuarios, a gente que planteaba cuestiones directamente con él, menciones a otros usuarios 357, 274 hashtags durante la campaña. Retener las cifras y vamos a la parte negativa. Para hacer esto, 33 tweets en campaña, hacía 2 diarios, no se quebraba. Javier Nar, 24 retweets, 0 respuestas, 0 menciones a otros usuarios, 0 hashtags. Pero retener lo de Jordi Sebastián y vamos con en teoría el gurú y el tal. Hay muchísima diferencia. Pablo Iglesias apenas fueron 329 tweets en campaña, 18,2 diarios, 94 retweets, apenas contestaba, fueron nada más que 4 respuestas durante toda la campaña, 69 menciones, 98 hashtags. Unas cifras muy inferiores respecto en comparación con, por ejemplo, con Jordi Sebastián. Entonces dices, y pese a esa discreta interacción en Twitter, fijaros qué espectáculo esta cifra, ¿no? 73.225 veces fue retuiteado. Frente al pobre de Jordi Sebastián, que a pesar del trabajazo que hicieron, apenas recibió 2.218 veces retweets, ¿no? Entonces, la tele, la ola, la televisión, la ola. ¿Vamos acabando? Bueno, estoy acabando. Vemos, por ejemplo, como ejemplos negativos de no saber utilizar la herramienta también, tweets planos, pocos enlaces, pocos fotos, vídeos. Y luego una cosa que es colocar tweets que son contraproducentes y que te generan comentarios, pero comentarios críticos y comentarios negativos, ¿no? Por ejemplo, Arias Cañete subía este tipo de tweets. De vuelta a Madrid me he encontrado con la doctora Peña y sus compañeras que van de despedida de soltera. Esto, por ejemplo, generaba comentarios bastante negativos, ¿no? Y acabo con el caso de Izquierda Unida, ¿no? El caso de Izquierda Unida fue bastante significativo porque también era uno de esos viejos políticos que se metía en esto, se notó que bueno, pues que tampoco trabajaron excesivamente en su cuenta de Twitter y luego el final fue, como sabéis, pues un poco triste, ¿no? Este mensaje lo trabajaron casi todos los partidos, hubo un enfrentamiento en Twitter entre Valenciano
y Arias Cañete el debate del bipartidismo, y luego el resto hubo un debate y un discurso contra el bipartidismo. Entonces este tipo de mensaje fue bastante frecuente. Al final Billy Meyer acabó, como sabéis, con esa secuencia de twitters un mes después de las elecciones, cuando salió todo el tema de la SICAP, que le llevó a dimitir, y se acabó su cuenta que había creado de manera específica, porque no tenía solamente para estas elecciones, ¿vale? Y ya está. Seguiremos informando en nuevos trabajos que seguro haremos durante el próximo año relacionados con todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos ahora con Mauricio Sánchez Duarte, y su ponencia sobre elecciones y acción política en la red. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la moderadora, Guillermo, por la organización del congreso, del seminario. Voy a intentar ser lo más breve posible. Tengo muchas cosas que decir, como siempre, y supongo que lo haré de la manera más rápida. Así que espero que, si no queda algo claro, después me comentéis lo que no haya explicado de la mejor manera. Bueno, ¿qué voy a explicar yo? Y de lo que voy a hablar. Voy a hablar de una serie de investigaciones que he ido desarrollando en los últimos años, centrados sobre todo en identificar cuáles eran los perfiles de los ciberactivistas que se identificaban en procesos electorales y sobre todo en procesos de elecciones generales en 2008 y en 2011. Para ello lo voy a intentar hacer de la manera más simple posible. Primero voy a identificar una serie de tendencias sobre la acción política en la red a lo largo de los últimos años en España, y después voy a presentar esos perfiles que hemos identificado a lo largo de las últimas elecciones. Cuando hablamos de acción política digital, la gran mayoría de las veces tenemos que hacerlo desde dos puntos de vista. Hay diferentes autores que nos hablan precisamente de que hay una revitalización de la participación política, que la red, que Internet han mejorado los procesos de inserción de la ciudadanía dentro de la democracia y de la participación. Y por otra hay otra serie de autores que nos hablan precisamente de lo contrario. No estamos ante una renovación de las formas de participar, sino que asistimos a una degradación de las mismas. Cuando hablamos de revitalización, la gran mayoría de las veces lo hacemos desde puntos de vista que nos hablan de: hay un contexto que está completamente destruyéndose, las desafecciones y las lealtades fijas a los partidos políticos y a las ideologías más asentadas se están erosionando continuamente, y se abren nuevos panoramas y nuevas perspectivas. Dentro de estos contextos, la red, la tecnología y las diferentes herramientas y plataformas digitales nos permiten quitarnos y librarnos de ese viejo contexto de hacer política, lo que antes comentaba José Luis, y se abre un nuevo contexto en el cual, sin organizaciones clásicas de gestión política, podemos autoorganizarnos y podemos, cada uno de nosotros con nuestros iguales, montar alternativas de incidencia política. ¿Por qué? Hay menos restricciones a la participación, todo es más fácil en cuanto a la tecnología, el tiempo que disponemos, pese a ser más limitado, gracias a la red, nos permite hacer estas prácticas desde lugares que antes estaban aislados de las formas tradicionales de acción política, incluso desde nuestra casa podemos hacer política. Nuestro esfuerzo y el acceso a más información es más posible. Por lo tanto, no tenemos más intermediarios, la distorsión de los mensajes no es tan fuerte y cada uno de nosotros nos convertimos en sujetos políticos que podemos coordinarnos, autoorganizarnos en procesos horizontales sin organizaciones centrales. ¿Qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que, como cogemos las riendas del proceso democrático en primera persona, sentimos una mayor identificación con el sistema y, por lo tanto, aumenta nuestro compromiso democrático. Esos serían los optimistas, los que hablan de esa revitalización de la participación política y de la esfera pública, los que nos hablan de que la esfera pública digital está salvando las formas de participar en política. Por el contrario,
aparecen los ciberpesimistas, que cada vez son más. O sea, parece que hemos pasado como una de la burbuja de la tecnología, de la burbuja de la política a través de la tecnología, y nos encontramos con los agoreros o los pesimistas que nos hablan de completamente lo contrario. Estamos ante la degradación de las formas de participar en la política, y lo que tenemos son ilusiones de participación que no tienen ningún tipo de incidencia política. ¿Cuáles serían estas características de la degradación de la participación política debido a la irrupción de la tecnología y debido a las formas de participar en la red? La primera de todas es la disminución del capital social. En sociología siempre hablamos que el pertenecer a un grupo lo que nos permite es tejer una serie de redes con los miembros de ese grupo, que nos permite generar vínculos intensos con ese colectivo, crear una identidad colectiva a través de la confianza y de la reciprocidad. Participamos en base no solo en la política, sino en los grupos en los que participamos, lo hacemos generando el capital social. ¿Qué nos dicen la gente que nos habla de la degradación de la esfera pública y de la participación debido a las formas de participar en la red? Que este capital social disminuye por completo. Que como no interactuamos la gran mayoría de las veces de una manera física, la confianza, el compromiso cívico y la reciprocidad que provendrían de ese capital social disminuye, y que por lo tanto nos convertimos en sujetos excesivamente individualizados, completamente aislados, que sí que hacemos prácticas comunes a la vez, pero que no crea comunidad, que no genera un capital social con reciprocidad a la hora de actuar. Además del capital social, que es como una de las bases más asentadas en cuanto a la degradación de la participación en la red, también se habla de la obsesión por el número de los participantes. Antes se comentaba obsesión por los followers, pero esto se lleva a todos los ámbitos. Convocatorias con tantos millones de personas, convocatorias generadas por firmas, 1 millón de firmas que exige la dimisión del presidente del gobierno. ¿Quiere decir que ese cuantitativo indica una calidad en la participación? ¿Quiere decir que el número de participantes se corresponde con un mayor compromiso cívico? ¿Quiere decir que esa agregación de personas, esa suma de personas, incide y genera un cambio social determinante? ¿Por qué la gran mayoría de las veces no se genera un cambio social determinante? Por algo que a mí me gusta denominar el síndrome de la máxima participación mínima. El síndrome MPM nos habla de esa participación cotidiana, doméstica, en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que vamos y viajamos a nuestros centros de trabajo, a nuestros centros de estudio, desde la participación en las encuestas en la red, desde la opinación a través de Twitter y Facebook, desde las plataformas a las que sumamos nuestra firma para exigir un cambio. Estamos continuamente participando. ¿Cómo es esa participación? La gran mayoría de las veces es excesivamente mínima. Eso sí, tenemos la sensación de estar colmados en participación. Múltiples soportes en los que colaboramos y participamos, pero con una incidencia mínima. Muchas participaciones mínimamente incidentes, con incidencia. ¿Por qué la gran mayoría de las veces ocurre y existe ese síndrome de la máxima participación mínima? En muchas ocasiones porque hay una brecha de habilidad y posicionamiento a la hora de utilizar la red. Nuestra habilidad para funcionar dentro de las redes y nuestra habilidad para funcionar dentro de todos estos contextos y dentro de estas plataformas está prefijado la gran mayoría de las veces. Nosotros simplemente la gran mayoría de las veces somos consumidores de esas plataformas ya prefijadas de antemano y no tenemos la habilidad suficiente como para generar nuestras propias plataformas, nuestras propias redes y la capacidad para incidir de una manera mejor. Nos prestan los escenarios para actuar. Podemos ser los mejores protagonistas, pero no tenemos la habilidad de construir esos escenarios dentro de lo digital. Y por último, y ya acabo con la degradación de la esfera pública, todo este contexto lo que favorece en muchas ocasiones son actividades que se obsesionan por actuar y que pierden de vista la reflexión. La velocidad de la red en muchas ocasiones describe formas de participación política en las cuales la acción prevalece y la reflexión no existe, ni previa ni posteriormente. Obsesión por convocatorias, obsesión por actuar, sin una reflexión previa y sin un análisis posterior.
¿Qué se queda todo esto en muchas ocasiones? Actividades excesivamente estéticas, excesivamente performativas, que simplemente describen formas de actuar en la red, que describen momentos concretos, pero que no inciden, vuelvo a lo mismo. Tienen que estar, actuar, pero no generan ningún cambio ni ninguna incidencia. Y por último, y voy deprisa, que si no, no me da tiempo a decir todo lo que quiero decir, otra de las características de ese tipo de degradación es lo que yo también me gusta denominar la espiral de la atención selectiva. La espiral de la atención selectiva nos habla de que la gran mayoría de las veces nuestro consumo de información y de participación en la red está el doble de segmentado que lo que estaba antes con los medios convencionales. Si antes ya hacíamos una selección de aquellos medios que reforzaban nuestras ideas previas, en la red lo que se identifica en muchas ocasiones es que acabamos siguiendo y acabamos participando en aquellos foros y seguimos aquellas cuentas en Twitter que hablan precisamente de lo que previamente queremos escuchar. Esa espiral de la atención selectiva, que se vuelve el doble de fuerte de lo que había antes en cuanto a la selección de estos medios, genera en muchas ocasiones ciberguetos digitales. Los ciberguetos digitales son comunidades muy homogéneas, que no son comunidades digitales, sino que son enclaves deliberativos, que está fragmentado el discurso, que son posiciones excesivamente homogéneas y que nos ponen en conjunto con gentes muy parecidas a nosotros. Lo que podría ser una oportunidad en cuanto a una diversidad de opiniones acaba configurando unas comunidades tan homogéneas que creemos que las revoluciones van a venir por ahí porque todos a los que seguimos y todos con los que hablamos piensan muy similar a nosotros. Ciberguetos que polarizan en exceso el discurso y crean y rompen la fragmentación de diferentes puntos de vista. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que muchas veces el comportamiento y la participación en la red acaba generando una alta dependencia de los medios convencionales y de los eventos tradicionales de acción política. Y ahí es donde voy a lo de los perfiles que os comentaba antes. Esa alta dependencia de eventos tradicionales de acción política describe una participación más amplia en algo tan básico de la política o eje central de la política como son unas elecciones. Cuando pensamos esto y cuando describimos esta tendencia, lo que hacemos es identificar cuáles eran los ciberactivistas en estos procesos de elecciones. Para ello, analizamos 2008-2011. A través de grupos de discusión queríamos saber cuáles eran las motivaciones, cuál era el repertorio digital y cuál era el compromiso de la gente que actuaba en la red o que intentaba participar de una manera política en la red. En ambos casos identificamos unas tendencias y unos tipos de posibles ciberactivistas que describían todas estas tendencias que he identificado previamente, pero ya concretados en perfiles, en tipos, en tipologías específicas de ciberactivistas. En el 2008 identificamos 7 tipos de ciberactivistas que se debatían entre estas dimensiones. Por una parte había una dimensión lúdica, ciberactivistas que utilizaban la red de manera política para obtener un tipo de diversión, una parte lúdica, satírica, empleaban la red para este tipo de cuestiones. Empezaba a aparecer una dimensión expresiva que se caracterizaba por una participación en foros y en blogs o para comentar determinadas noticias en medios de comunicación digitales, y a la vez se complementaban con la política de siempre, pero trasladada a la red. Una política significada con partidos políticos y con movimientos sociales que simplemente trasladaba sus repertorios de acción colectiva clásicos a la red. Una vez que en el 2008 identificamos estos perfiles, en el 2011 la cosa varió completamente. Y lo que varió, una de las características más esenciales de esa variación fue principalmente la simplificación de los perfiles. Frente a los perfiles que encontramos en el 2008, en el 2011 parece que la red se había puesto más seria. La red había seguido como una serie de patrones también que se correspondían con las nuevas tendencias de consumo y de acción política de la red. Estos tipos nuevos perfiles, ciberactivistas de baja intensidad, ciberactivistas distribuidores, expresivos e implicados, hablaban de estas dimensiones, que tenían bastantes diferencias, pero con ciertas similitudes a lo que encontrábamos en el 2008. ¿Qué veíamos en el 2011? En el 2011 veíamos una dimensión distributiva, o sea, se consideraba que participar en política era distribuir información a través de los perfiles de las redes sociales. También en esa dimensión distributiva
se reconocía una participación de adhesión a determinados grupos en Facebook o poner una foto en el perfil de las redes sociales con un evento relacionado con un evento concreto. La dimensión expresiva se ampliaba muchísimo, había nuevas formas de expresar las opiniones en la red y sobre todo a través de las redes sociales. Y luego la dimensión significante que veíamos en el 2008 ahora es una dimensión implicada. Esa dimensión implicada ya no estaba tan vinculada a los actores tradicionales de la política, sino que creaba hojas propias de participación. Sí que se identificaban con estar cerca de grupos políticos concretos, pero por otra parte eran hojas de ruta en la participación, cada uno generándolas de una manera independiente. El resumen de todo esto, y acabo, es cuáles serían las conclusiones de esta identificación de perfiles y del contexto de revitalización o degradación de la esfera pública. Lo principal que tenemos que ver es hacia dónde vamos a tender y si en el 2015, que son las próximas elecciones, vamos a encontrar unos perfiles similares. Lo que nos dicen estas tendencias es que cada vez se identifica una participación política en la red más vinculada a causas, a defensas y a campañas. Ya no son, como decía antes, grandes afiliaciones y lealtades a grupos políticos, a partidos o a ideologías muy concretas, sino que la ciudadanía, gracias a la red, tiene la posibilidad de entrar y salir de la política, vinculando su participación a causas concretas, a defensas concretas o a campañas específicas. Puedes pertenecer, puedes estar afín o ser afín a un determinado grupo, pero tu participación ya no es una participación lineal, sino de entrada y salida según tu propia hoja de ruta. Además de todo esto, se define cada vez más un tipo de participación muy flexible o cada vez más flexible, que genera esos lazos débiles que para los agoreros o ciberpesimistas no generaban el capital social, y también con un perfil muy amateur. O sea, es como una desprofesionalización de la política. Para participar ya no tienes que afiliarte o adquirir la categoría de miembro de un partido o miembro de un movimiento social. Puedes generar un tipo de participación política fuera de los marcos clásicos de esa participación. Precisamente porque hay cada vez más una permeabilidad de espacios y de prácticas, espacios lúdicos o dominios parapolíticos como Facebook o Twitter que acaban generando o desarrollando también nuevas formas de política y que se mezclan con acciones más serias, entre comillas, de participar dentro de la política. En definitiva, la tendencia es a saber realmente en qué nos quedamos cuando hablamos de participación política. Si realmente estamos ampliando los repertorios de acción, si estamos ante nuevas cuestiones de participar, si esa forma de participar clásica en la democracia representativa está agotada y se está viendo reformada por la participación digital. En definitiva, si estamos desarrollando una militancia expresiva que desarrolla un tipo de perfil que en muchas ocasiones se denomina como narcisismo cívico y que nos habla de esa autoexpresión y ese exhibicionismo que tenemos la gran mayoría de las veces en las redes, pero que si se vincula a una acción política también puede generar un compromiso cívico determinado. En definitiva, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de participar en la política. Lo que tenemos que repensar ahora mismo es si realmente son tan nuevas o si simplemente son una actualización de las formas clásicas con una fachada digital a todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias por la rapidez que les imprimido. Vamos a pasar ahora, vamos a dar el turno de palabra a Juan Luis Martelli para que nos hable del Estado Islámico e Internet. Bueno, muchas gracias a Guillermo, a Lidia y a todos por la invitación y por abrir el debate a algunas ideas. Cuando Guillermo me invitó hace unos meses, no me indicó que la movilización tuviera que ser en relación con las campañas para los parlamentos o los países democráticos. Entonces yo creo que el Estado Islámico también hace campaña, pasa que lo hace de otra manera. En realidad, un poco siguiendo la línea de lo que dice Magu, ¿no? Hablamos de cosas como si nada hubiera pasado, ¿no? Seguimos utilizando esas ideas y conceptos zombies que nos sirven para lo que era la vieja política, pero que difícilmente encajan con la nueva realidad. El Estado Islámico, para ponernos un poquito al día, es un país. Lo que pasa es que no lo podemos llamar país.
Es un país de facto porque tiene el monopolio de la fuerza sobre un territorio, tiene un sistema de impuestos sobre activos comerciales y monopolio del transporte, controla la energía y el gas, controla el acceso a las materias primas, utiliza otros cauces comerciales como la extorsión para ganar dinero. En general, es un país. Lo que pasa es que ese país está en un enclave un poquito complicado, que es un Irak descompuesto, un Qatar que es una incógnita, un Egipto que vuelve a un entorno otra vez conservador, una Siria que no sabemos ya ni dónde está, si se ha saltado todas las líneas rojas o cuántas veces va a continuar con su guerra, y por supuesto el conflicto Israel-Palestina, que eso no acabará nunca, ¿no? En particular es muy relevante el control sobre la ciudad de Mosul por su acceso a las materias primas, sobre todo hidrocarburos y gas. En realidad el Estado Islámico es una organización muy eficiente y desde el punto de vista de la comunicación cuenta con una agencia de comunicación, una agencia de diplomacia pública o una agencia de comunicación estratégica, como lo queráis llamar. Se denomina Al-Naba y tiene proyección y audiencia internacional. Dos productos muy concretos. Tiene una revista multilingüe que se llama Dabiq, que lleva ya 4 números. Dabiq es el enclave donde sucederá la batalla final y la vuelta de Mahoma, de ahí su denominación. Y luego hace algo parecido a cine, intentaremos ver un pequeño pic con su película Flames of War, ¿no? Que tiene todo el aspecto de un cine comercial, ¿no? Bueno, esto es un poco un indicador de los problemitas que tenemos a la hora de hablar del Estado Islámico y de seguir utilizando conceptos que no sabemos si son nuestros, si no son de los nuestros, o como decía Jorge Richman hace ya muchos años, ¿no? ¿Acaso soy yo de los míos? Esas son un poco las dudas, ¿no? Bueno, os recomiendo, sobre todo a quienes estén interesados en el periodismo internacional, este artículo muy reciente sobre el impacto que ha tenido el Estado Islámico en la forma de hacer periodismo internacional. En realidad ha cambiado bastante en la medida en que los periodistas han sido reemplazados por YouTube. En este artículo encontramos un análisis un poco detallado de todas las estrategias de propaganda que utiliza el Estado Islámico y cómo hace 10 años cualquier periodista podía pasear por las madrasas, podía pasear por toda esa frontera entre Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, con cierta libertad y podía entrevistar a Bin Laden, os recuerdo. Se le podía entrevistar en función de unas condiciones, tapándote los ojos, te llevaban 2 horas en coche, pero se podía acceder a él. Eso ha cambiado totalmente. En realidad, probablemente el asesinato de Daniel Pearl, que no sé si lo recordáis, es una peli, posteriormente se ha hecho una peli con Angelina Jolie sobre su historia, es el inicio de un cambio en la relación que tienen los radicales con el periodismo. A partir de él, ningún periodista está a salvo, ¿no? Desde el año 2002. Por ejemplo, cuando yo hablo de que el Estado Islámico organiza sus campañas, esta es una probablemente falsa guía de social media que ha hecho el Estado Islámico. Probablemente falsa porque no está claro, ni evidentemente no es fácil que nadie te confirme que en efecto soy yo el que ha hecho esta guía de medios sociales, ¿no? De guía de usos. Pero te explica cómo tienes que relacionarte con ellos, cómo tienes que hablar con ellos, cómo tienes que actuar en territorio del Estado Islámico si quieres sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Es un uso clásico de la propaganda, ¿no? La relación con el periodismo no es solo un problema de periodistas. Daniel Pearl era judío, por supuesto, y Jeffrey Goldberg también. No es solo ser judío o no ser judío, sino que ni siquiera los no occidentales están a salvo de la amenaza del Estado Islámico. Su relación con el periodismo ha sido totalmente transformada. Ahora veremos en qué 3 ejes, ¿no? Vale. La estrategia de movilización política y social del Estado Islámico no tiene nada que ver con juego de guerras. Utilizo a menudo esta metáfora para indicar que se nos quiere vender que el ciberactivismo o la ciberguerra va a tener que ver con ese, no sé si recordáis la peli, ese chico que accede a unos ordenadores y genera una guerra nuclear por equivocación. Esto es poco probable que pase. Puede suceder, puede haber ciberataques, vimos uno en Estonia en el año 2007, probablemente el más conocido. Hemos visto algunos ataques contra
servidores y dominios en la guerra de Rusia y Crimea, pero no es muy relevante, la verdad. Lo más relevante son, como siempre, los tres grandes campos de la movilización en comunicación política en su vertiente de la propaganda. El primero tiene que ver con la financiación. El Estado Islámico emplea todas las técnicas que os podéis imaginar para captar financiación. Ya he indicado antes, la captura de Mosul tiene que ver con ese acceso a los hidrocarburos, pero también utiliza todas las redes, esta famosa que ahora hoy parece ser que se ha hecho un medio de moda, la Tor, no sé si os suena, que es la subweb, por decirlo de alguna manera, lo que va por debajo, donde se compra y se vende todo lo que uno quiera comprar y vender. Evidentemente, el acceso a todas las fuentes de producción de droga, de heroína al norte de Afganistán, les permite básicamente vender esa producción en Europa, en Estados Unidos y donde quieran. La paradoja es precisamente que estamos financiando a través del consumo de drogas los propios ataques. El segundo elemento de la estrategia de redes tiene que ver con compartir, con entregar, con tener un enorme acceso a las redes, a la visibilidad y obviar cualquier tipo de mediación. Aquí yo indicaría en realidad que la organización o quizás la propaganda han sido determinantes a la hora de crear una estrategia clave, ¿no? Me interesa, aunque no será lo último será la propaganda, me interesa muchísimo más el impacto que tiene en la movilización, la organización del Estado Islámico en la red. Tiene que ver con un modelo y un proceso de descentralización, donde prácticamente todas las unidades son autónomas y toman decisiones de forma autónoma. Explicaría, en cierto modo, la vinculación o el sentimiento de comunidad que ha conseguido crear el Estado Islámico. Me atrevo a decir que es una gran marca que ha sido capaz de hacer extensiones de marca en distintos países, como Nigeria, que recordaremos a Boko Haram, ¿no? De lo de traigamos a las niñas de vuelta. También en Kenia y también recientemente en Sudán del Sur. Bueno, en realidad es una estrategia de marcas como hemos visto en otros, ¿no? Más relevante para la organización son la capacidad de crear mecanismos de enlace. Esto significa que yo puedo ver en YouTube un vídeo del Estado Islámico, eso está claro, pero sobre todo lo que puedo es localizar a través de los foros a personas de mi entorno que me pueden dar acceso y salida a la pertenencia al Estado Islámico, ¿no? También es un espacio ideal para la recuperación de material, para la biblioteca, para hacer todo lo que uno quiera. Quiero decir, cómo se hace una bomba casera, cómo se hace un artefacto, cómo se monta un vídeo para que salga en la red oculta de Internet, cómo se hace para que aparezca en Google pero no en YouTube, etc. Esa idea, un poco siguiendo la idea de Magu, en realidad, facilita el contacto humano a pesar de la distancia. O sea, utiliza las redes para generar el contacto humano. Solo así se explica que esas células, esos 31.000 soldados que tiene el Estado Islámico aproximadamente, más del 50% son extranjeros. La única manera de hacerlo es conectando con personas que son capaces de llevarte a ese no Estado que está en mitad de Siria, Irak, Irán, Afganistán, etc. ¿Vale? La organización responde, y sería estupendo analizarlo desde esa óptica, a las tres grandes leyes de la innovación. La primera, a la ley de Moore, la capacidad de los procesadores, en este caso a partir de los móviles. La segunda, la ley de Gilder, el acceso al ancho de banda. Si comparamos los vídeos de Bin Laden hechos de una forma muy cutre en un VHS, donde difícilmente pasaban dos cortes, ahora vemos auténticas producciones audiovisuales que se pueden emitir desde cualquier punto gracias de nuevo al teléfono móvil. Y por último, la ley de Metcalfe, que es el valor de la red crece de forma exponencial según el número de seguidores, ¿no? El tercer elemento sería probablemente la propaganda, que es lo más relevante en el ámbito del periodismo, y tiene que ver, bueno, esto es la foto de la bandera del Estado Islámica. Decía yo antes que los periodistas han dejado de ser mediadores y se han convertido en instrumentos. En general, las víctimas del terrorismo son instrumentos del horror. Se les mata y se les asesina y se les decapita para que se vea. Ahí el periodista ha perdido su función. Al perder su función, estar en territorio hostil es peligroso.
Básicamente yo diría que toda la producción de la propaganda del Estado Islámico en realidad bebe de las fuentes occidentales, probablemente porque muchos de sus propagandistas son de corte o de formación anglosajona. Si recordáis la película Cortina de Humo, perdón, si recordáis la película Cortina de Humo, nos da unas claves que hemos visto repetidas en el Estado Islámico tal cual. La más relevante es probablemente el vídeo más compartido por el Estado Islámico en redes sociales. Se grabó en la mezquita Nur al-Din, que no es casual, está de nuevo en Dakib, esta ciudad en el noroeste de Siria. Ese sitio que tiene de particular, pues es el sitio 1, donde se celebrará la batalla final con la vuelta de Mahoma, y segundo, porque es el sitio donde nace este Nur al-Din, precursor de Saladino, que fue quien consiguió expulsar a los cristianos de Tierra Santa. Bueno, esa idea de propaganda tiene que ver con dos tipos de audiencia. Por un lado, una audiencia interna, cuyo objetivo es el refuerzo de la entidad, es la creación de una promesa de valor, que es el acceso directo a la UMA global. Eso explica que 15.000 personas hayan salido, probablemente desde Europa, pero también desde el norte de África, hacia el Estado Islámico para incorporarse. Y después una audiencia externa. Ahí sí tenemos, uno, la idea de captar nuevos adeptos, y dos, la idea de promover el horror, ¿no? En ese caso, yo diría que los medios dejaron de ser relevantes. Bueno, en realidad, terminando el análisis de la propaganda del Estado Islámico, yo diría que han sido capaces de crear la agenda temática. Y eso es muy interesante porque en realidad es una versión muy mejorada de lo que hizo Al-Qaeda. En realidad, durante el 11S, el hueco que hubo entre la caída de la primera y la segunda torre fue pensado, diseñado, ejecutado para que a las teles le dieran tiempo para verlo en directo. Eso es esto está sacado de Cortina de Humo, totalmente, ¿vale? Por terminar, el Estado Islámico también tiene un sitio, si lo queréis llamar, para el humor, o no sé qué es esto. Son fotos reales de cómo la vida del Estado Islámico no está tan mal. No es broma las fotos son de propaganda. ¿Por qué? Porque encontramos gente con la cara tapada y con la gente sin tapar. Pues la pista es muy sencilla. Con la cara tapada son aquellos que se van a suicidar. Perdón. Con el rostro descubierto son aquellos que se van a suicidar para el reconocimiento de sus familias, para la promoción del prestigio individual, para el recuerdo de ellos. Y los que aparecen con la cara tapada tenemos dos explicaciones. La primera es que todos somos habitantes legítimos del Estado Islámico, con lo cual no tenemos rostro. Un poco es la idea aquí de hace más de 20 años de Luther Blixet, ¿no? Y esta revolución no tiene nombre. Y en segundo lugar, para que puedan reconocer los acentos. La gente no se fije en los rostros, sino en los acentos. Para que los desplazados a Reino Unido, Alemania, Francia, donde fuera, puedan reconocer esa forma de hablar árabe que es tan particular de quien ha sido educado en la francofonía, o en inglés, o en alemán, ¿no? Esas serían las dos vertientes. Este es el corte que podemos ver, quizás, no sé, lo vamos a intentar, si no volvemos. Sí, ya estamos terminando. Son 20 segundos.
pelea no ha hecho más que comenzar. Terminando, en realidad, hilando esta intervención que hemos dicho que tiene 3 patas: organización, financiación, propaganda. En realidad, la estrategia del Estado Islámico tiene que ver con el Big Three, que no son estos, son estos. 1, la diplomacia en tiempo real. 2, Twitter, pero fundamental, 3, la televisión internacional. Sin televisión internacional sería muy complicado que el Estado Islámico hubiera alcanzado el impacto que tiene en este momento en materia de propaganda. Eso hila perfectamente con tus ideas, con tu intervención inicial sobre las europeas, en la medida en que la propaganda y toda la campaña de movilización que hace el Estado Islámico al final también quiere ser mainstream. No es solo un vídeo de YouTube, no es solo un vídeo de Twitter, sino también ganar ese impacto internacional. Y por terminar, si alguien me pregunta quién hace la mejor movilización en aquel entorno, no es el Estado Islámico, es Irán, mucho mejor. Pero eso lo da para el año 2015. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues vamos a dar paso a la profesora Campos para que nos hable de Internet y Parlamento. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias a Guillermo también por su invitación y muchas gracias a vosotros por aguantar todavía aquí a estas horas. Por tanto, como soy la última en hablar, ya que estaréis aquí de vuestras fuerzas, intentaré ser muy concisa y articular mi pequeña intervención en ideas que he estructurado en 4 preguntas. Como ha dicho Lidia, yo voy a hablar de Parlamento, ese búnker de políticos que muchos interpretan así y que yo sé que cuando me suele pasar habitualmente, cuando hablo ante un público general, como nosotros, y ciudadanos normales, suelen motivar así como caras un poco de discusión de qué rollo me voy a sentar esta vez, ¿no? Bueno, espero que luego al final juzguemos si realmente lo habéis salido no nos caímos. Yo misma, bueno, la primera pregunta que voy a intentar articular es por qué yo creo que debemos hablar de Parlamento en una mesa que se llama las TICs en campaña electoral. Creo que es importante hablar de Parlamento porque con una deformación del sistema de partidos que tenemos ahora mismo y también los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en todo ello, casi hablamos solamente de un líder o de unos pocos partidos políticos y parece que la campaña o que la política se reduce únicamente a esas 4 o 5 personas o esos 4 o 5 grandes partidos. No, ahora ya son más, antes eran menos. En realidad, y hablo por ejemplo de las elecciones generales son las elecciones a Cortes Generales, es decir, donde todos nosotros votamos a 350 diputados y, en el caso del Congreso, los diputados o a los senadores, en su caso, si hablamos de un pleno municipal, unas elecciones municipales, votamos no solo al alcalde, sino toda la corporación municipal, es decir, elegimos a muchas más personas que las que representan ese liderazgo o que están en primeras filas también en los medios de comunicación. La segunda pregunta que quería poner de manifiesto es por qué yo creo que debemos hablar también de Parlamento y tecnologías de la información. Las tecnologías de la información han influido y han condicionado siempre la forma de comunicar y de hacer política, no solamente en el Parlamento, sino en todas las instituciones, ¿no? Y esto ya pasaba, no condiciona solo la forma, sino también la relación que se establece con los ciudadanos. Y esto ya pasaba, por ejemplo, en el siglo XVII. En el siglo XVII hubo una tecnología muy peculiar, que eran los carruajes de caballos, que marcaban un poco las dinámicas que había en las sesiones parlamentarias. ¿En qué sentido? Bueno, pues simplemente se podían celebrar sesiones parlamentarias, por ejemplo en el Parlamento británico, con el tiempo que permitiese los carruajes de caballos ir y venir al diputado más lejano que estaba en ese país o en ese territorio que representaba en el Parlamento, ¿no? La distancia que marcaba, el tiempo que tardaba la distancia en ir y volver, ya marcaba de alguna forma esa tecnología de comunicaciones, las rutinas y la dinámica que habría en esa periodicidad de las comisiones, ¿no? Luego llegó el telégrafo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ahí empezamos a hablar del principio de transparencia, principio de objetividad periodística, y ya parecía que en ese momento esa tecnología, que hablamos del teléfono y del telégrafo, nos iba a demostrar todo lo que pasaba en el Parlamento. Algo nos suena a lo que pasa ahora mismo con Internet, ¿verdad? Parecía que ya entonces los parlamentarios no iban a poder mentir nunca más y estarían auspiciados por la fiscalización del público, de los ciudadanos, que estarían allí observando, a través de los periodistas, lo que estaba pasando en las cámaras legislativas, ¿no? Claro, luego llegó en el siglo XX
unas tecnologías de la comunicación mucho más importantes. Hablo de la radio y de la televisión. Y ahí sí que ya se pensaba que los diputados, los representantes en las cámaras, iban a estar absolutamente controlados, habría una rendición de cuentas absoluta y que la relación con los ciudadanos iba a potenciarse. Sabemos, y si no lo ponemos de relieve, que la televisión hizo que el Parlamento se convirtiese en un show, en un teatro. Hablamos entonces de actores políticos y vamos viendo cómo efectivamente la televisión llevó a nuestros salones de casa esa actividad parlamentaria, y habría que plantearse también si ha contribuido a acercar a los ciudadanos a esa actividad parlamentaria que tenían los diputados. Claro, con todo este escenario y todavía inmersos en la importancia, como han puesto de relieve mis compañeros en esta mesa, que tiene todavía la televisión en el escenario político de nuestro día a día, llega Internet. Llega a Internet, primero una web muy pasiva, la web 1.0, y luego llegan las redes sociales a hacer una comunicación horizontal, donde estamos al mismo nivel que nuestros políticos, podemos legislar nosotros mismos, podemos hacer política desde nuestros móviles. Bueno, cambia totalmente un panorama político que todos conocéis. ¿Qué quería poner de relieve con todo esto? Bueno, pues que con Internet no surgen ni los miedos, y mi compañero José Manuel lo ha puesto de relieve antes, ni los miedos, ni las esperanzas que tradicionalmente venían siendo aplicadas ya a las tecnologías, desde los coches y carruajes de caballos hasta Internet. Cada una de estas tecnologías emergentes ha puesto en el escenario político actual y de debate profesional y académico la idea de que esa tecnología iba a ser la solución a todos los males, iba a acercar los ciudadanos a los políticos, iban a hacer a la política más transparente, etcétera, etcétera. Bueno, en ese escenario es en el que estamos ahora mismo todavía, bastantes siglos después, evidentemente muy avanzados o bastante cambiados, pero seguimos planteándonos algunas mismas cuestiones. La tercera pregunta que quería responder es cómo han estado usando, en caso del Parlamento, los diputados estas tecnologías digitales en los últimos años. Bueno, como todos, los parlamentarios y el propio Parlamento ha intentado, al menos en España, y me consta que casi a nivel mundial, hacerse los modernos o estar en esta onda de estar en Internet, ¿no? Casi era un componente obligado. Si no estamos en Internet, pues estamos desfasados, no nos correspondemos con nuestra época y por tanto quedamos un poco desubicados. En el año 1997, en un plazo de un mes exactamente, se desarrolló la primera página web de un congreso en España, de un parlamento en España, que fue el Congreso de los Diputados, ¿no? En un mes tardaron en hacerlo y lo pusieron en una página de volcado de contenidos propia y pura de las primeras webs: quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos, punto. Unos años más tarde, en el año 2004, fue el boom de los blogs. A partir de ese momento ya no era tanto la institución, sino los representantes individuales empezaron, casi todos o muchos de ellos, no todos, pero una mayoría importante, a crearse sus propios blogs para hablar de su actividad. Eran, y esto hacemos un diagnóstico ya como herramienta pasada, unos altavoces de un partido político. Esa idea que había de que, bueno, cada diputado que tenga un blog va a poder ser cercano a su ciudadano, va a poder dar cuenta de su actividad. Realmente hemos podido ver con el paso de los años que lo único que hacían era de altavoces de su campaña, de su partido, de campañas de su partido. Ahora tocaba hablar de Cataluña, todos hablábamos de Cataluña. Ahora toca hablar de aborto, todos hablamos de aborto, ¿no? Había solo alguna minoría, un porcentaje muy minoritario, que efectivamente hacían uso de sus blogs para publicar posts relacionados con algo que tenía que ver con su actividad parlamentaria. Bueno, pues hoy voy a trabajar en esta comisión, o voy a recibir a estas personas, pero era una actividad muy minoritaria. A partir de entonces volvió a haber otro impulso, ya en el año 2007 y hasta 2009, de los parlamentos que renovaron sus webs. Entonces entró la euforia de la transparencia, la colaboración, la participación, el gobierno abierto, sonará a muchos de vosotros, ¿no? Todos los parlamentos tenían que ser transparentes. ¿Cómo? Publicando un montón de información, un montón de datos. Los que trabajáis en temas de periodismo de datos, sabéis que hay un gran enemigo, que es el PDF. Bueno, todo lo publicaban en PDF, formatos absolutamente inmanejables, muchísima información, pero muy costosa de manejar y trabajar, ¿no? ¿Eso era transparencia? Bueno, ¿qué información publicaron? La ley de transparencia la publicaron unos años después, como vemos, ¿no? Pero bueno, la moda tocaba ser transparentes, con lo cual había que publicar muchísima información en las webs, ¿no? Y en paralelo casi surgió el boom o la moda de las redes sociales, ¿no?
En ese estamos, por supuesto, Twitter, que es lo que voy a intentar centrarme en los últimos minutos, ¿no? Sí es verdad que es verdad, y tenemos que ponerlo de manifiesto así, que con todas estas modernidades los parlamentos no han conseguido romper esa brecha que tenían, siguen siendo instituciones muy cerradas, instituciones muy elitistas, instituciones, bueno, incluso con deliberaciones secretas, todos lo sabemos, ¿no? Y donde los ciudadanos, el acceso a los ciudadanos es muy distante. Acceder, en otros países no es así, pero en España, acceder, que un ciudadano pueda entrar a un pleno del Congreso de los Diputados o del Senado, no sé si lo habéis intentado alguna vez, pero bueno, armaros de paciencia porque os va a llegar lo vuestro, ¿no? Y los medios de comunicación tampoco han facilitado esta tarea, ¿no? Han construido ese modelo vertical, lo han nutrido muchísimo, donde está la élite y debajo estamos todos los demás, que bueno, vemos cómo vive esa élite parlamentaria en ese búnker, que las herramientas no están haciendo esa transparencia que decían, ¿no? Bueno, para concluir, como decía, voy a intentar referiros muy brevemente cómo están haciendo en esta legislatura uso de Twitter los diputados del Parlamento, que es lo que yo más estudio, ¿no? Voy a entonar un mea culpa anteriormente, porque es verdad que nos hemos dedicado a investigar mucho, y ahí el sector académico, desde el ámbito de la investigación y también el profesional, los que se han dedicado a trabajar profesionalmente el uso de las herramientas digitales por parte de los políticos, hemos caído mucho en el mito, ¿no? En este mito que decíamos de la tecnología. La tecnología va a traer más cercanía, más transparencia, mejor comunicación. Nos hemos dejado llevar un poco por esta emoción, los ciberoptimistas que decía mi compañera anteriormente. Hemos analizado muchísimo las webs de los partidos, las webs de los parlamentos, bueno, nos hemos casi saciado de hacer datos, ¿no? Cuántos partidos tienen webs, qué hacen, etcétera. Lo mismo con las redes sociales, lo hemos estudiado mucho desde el punto de vista cuantitativo, cuántos tienen tweets, cuántos publican, en qué momento, etcétera. Pero hemos estudiado muy poco y sabemos muy poco de las motivaciones. ¿Cuáles son las razones que llevan a estos políticos para usar estas herramientas, ¿no? Y también el resultado. ¿Sirve de algo que publiquen tantos tweets? ¿Sirven de algo que usen estas herramientas? En el caso, como os decía, de la última legislatura en el Congreso de los Diputados, hemos visto que Twitter es una herramienta muy potente en su estrategia de campaña electoral. Y digo campaña electoral entendiendo como una campaña continua, cuando empieza al día siguiente que termina una elección y termina a las otras, ¿no? Casi 4 años. Lo hemos visto desde Obama hasta Podemos. Twitter está marcando ahí el día a día, ¿no? Es la herramienta más utilizada por los diputados en el Congreso de los Diputados. Después del correo electrónico, pero muy cerca está Twitter, ¿no? Y podemos pensar, y ahí hacemos el diagnóstico, que hay dos usos diferentes, o casi dos tipos, dos categorías de usos en cuanto al uso de Twitter por parte de los diputados en el Congreso ahora mismo. Por un lado, y ahí metemos a la gran mayoría, están aquellos que usan Twitter como como venían haciendo con los blogs, como una herramienta de autopromoción, propaganda pura y dura. Y hay una minoría, y yo diría que incluso se intercalan en tweets dentro de los primeros tipos, que son los que hacen una acción más representativa, informativa de su labor parlamentaria, ¿no? Que eso sería, digamos, el modelo ideal de cercanía, comunicación, etc. ¿Cómo hacen uso estos diputados de Twitter de forma más propagandística? Bueno, pues añaden generalmente una descripción general, ¿no? Intentan dar detalles de su vida personal, de sus intereses personales, qué deportes practican, qué tipo de música les gusta, si van al teatro o no van al teatro, etc. Y en sus tweets suelen mostrarse en algunas de estas formas. Simpáticos, suelen ser tweets que además incluso a veces hacen uso de sentido de humor, son simpáticos, son agradables, tienen sentido de humor, qué maravillosos son. Suelen ser solidarios también en algunos tweets, participan en campañas, se vuelcan con una persona que ahora mismo está en un momento necesitado, hacen un poco gala de esos valores, ¿no? Se muestran también competentes. Refieren sus actividades, lo que hacen, cómo lo logran, qué réditos tienen, momentos de éxito, lo comparten con sus afiliados, cuántos le quieren la gente que se hace fotos con ellos en esos eventos a los que van. Además suelen mostrarse también imprescindibles, no tanto ellos, sino sus partidos, ¿no? Nuestro partido será la clave del bienestar en este momento político delicado. Es decir, de alguna forma intentan mostrar que tanto ellos con sus acciones políticas como su partido van a ser la llave para que no vayamos a caer en ese mal común, ese enemigo que se suele referir, ¿no?
además se muestran como dignos y respetables, ¿no? Incluso aluden a valores éticos y morales que ellos tienen, que nadie dude de su dignidad, ¿no? Y incluso cuando es necesario no dudan hacer uso también de unos componentes de decisión, que ellos tienen el poder, que ellos pueden decidir, que incluso aluden a expresiones de acciones legales, punitivas, etc., ¿no? Frente a estos que componen, digamos, pequeños espacios de una gran estrategia de campaña en el Congreso ahora mismo, tenemos otros parlamentarios, pero yo diría incluso que no hay un modelo único, sino que hacen tweets dentro de estos, o publican tweets dentro de este modelo más propagandístico, donde efectivamente intentan contar qué hacen ellos para su circunscripción, qué hacen ellos en la Cámara. Suelen referirse a su vida política, identificarse con funciones, cargos públicos, en qué comisiones participan, etc. Sus tweets suelen referirse a trabajos concretos, comisiones en las que trabajan, también hacen mucha información relativa a su circunscripción, llaman a la movilización, promueven encuentros con representados o personas que ellos representan, afiliados o simpatizantes dentro de su circunscripción, y es verdad que están más comprometidos con el diálogo, ¿no? Ya para concluir, lanzo unas ideas finales. Twitter es ahora mismo en el Congreso de los Diputados, y yo diría que en el Internet parlamentario, una herramienta que funciona fundamentalmente como un altavoz. Es un altavoz de las actividades de su partido, una gran herramienta de propaganda, donde además se acompaña y hace de complemento de todas las actividades que están haciendo en televisión, es un elemento complementario. Son cajas de resonancia, como José Manuel antes hablaba, espiral de la atención selectiva, los ciberguetos, son ahora mismo los perfiles de Twitter de los diputados, son cajas de resonancia donde se hablan ellos mismos, se retuitean entre ellos y sus amigos. ¿Y quién los visita? Bueno, pues personas efectivamente que coinciden ideológicamente con ellos, ¿no? Pero también quiero poner de relieve que estamos demasiado obsesionados con Twitter. Estamos cayendo un poco en ese determinismo tecnológico. Antes de Twitter existieron otras cosas y efectivamente después de Twitter la vida seguirá. Mientras tanto, los diputados siguen transmitiendo su visión de ese mundo real que ellos interpretan a tiempo real. ¿Es una estrategia electoral de campaña política? Sí, sin ninguna duda, aunque nos empeñemos en decir que no saben usar Twitter, que no saben publicar bien, que lo hacen fatal. Ellos están aplicando su estrategia de comunicación política. ¿Que esa sea la estrategia de comunicación política vista desde los ciudadanos, es decir, de abajo arriba? Pues claramente no. Ellos hacen una estrategia de campaña de comunicación política profesional, de arriba a abajo, que es la que les interesa y que no siempre es la que a nosotros nos interesa, que es más bien desde el punto de vista del ciudadano. Bueno, espero no haberos aburrido mucho y haberos aportado alguna idea interesante de este Parlamento en Internet. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias, Eva. Bueno, aprovechamos ya para abrir el debate y para que el público pueda preguntar cualquier cuestión que le interese a raíz de estas 4 intervenciones. ¿Alguien? Si no, preguntar yo, Bueno, romperé yo el hielo para que... Bueno, yo quería... A ver, tengo muchas cosas que comentaros. Si alguien quiere levantar la mano en cualquier momento, yo me fijo, Por una parte, en la intervención de José Manuel me ha parecido especialmente interesante y quería preguntarte. Tú has hablado de esa comparativa de los perfiles de ciberactivistas, la investigación comparada de la campaña de 2008 y luego la campaña de 2011. Y yo, si te he entendido bien, que quizás no, me corrígeme si me equivoco, observabais una cierta simplificación de la actividad desplegada por estos ciberactivistas de una convocatoria a otra, ¿no? Yo quería preguntarte un poco por esa cuestión, a qué lo atribuíais también, si acaso tiene que ver con, no sé, si con un efecto un poco de la expansión de nuevas herramientas y un poco la banalización o la trivialización de esa participación encauzada, no tengo ni idea, es una hipótesis, pero quería saber tu opinión al respecto. Y bueno, luego también, lo dejo para también quería preguntaros a los dos, como en algunas de las cosas que habéis comentado, creo que coincidís mucho, ¿no?, en la relevancia con 2 enfoques completamente distintos o sobre 2 aspectos de la realidad muy distintos, pero sí que comentabais la importancia un poco de la combinación de las tecnologías digitales con los medios de comunicación tradicional, ¿no? Que al final son los que
en muchas ocasiones marcan o tienen al menos las audiencias más potentes y llegan a la ciudadanía de una forma. ¿Y hasta qué punto creéis, pues un poco también en relación con lo que se ha comentado a nivel teórico, ¿no? Del impacto de las tecnologías, lo que decía Eva, de cómo toda tecnología trae consigo una especie de aura y de mensaje o de esperanza revolucionaria y de democratización, pues un poco hasta qué punto creíais, ¿no? que los medios tradicionales siguen ocupando ese espacio, ¿no? y que al final no deja de ser un poco una ilusión democrática, esas esperanzas en la red. Y con todo este rollo que os acabo de plantear, os dejo intervenir libremente en el orden que prefiráis. Quizás empiezo por lo que me comentabas de los perfiles. Sí, claro. La simplificación sobre todo se debía a una institucionalización de las prácticas. Vale. O sea, en el 2008 la participación se identificaba como una participación sin normas. O sea, llegas a un escenario nuevo y dentro de ese escenario nuevo te desarrollas y desenvuelves como buenamente puedes o quieres. O sea, tienes mayor capacidad de expresión y no identificas los costes de esa participación o esa expresión a través de la red. En el 2011 el nivel de penetración en Internet ha subido, casi todo el mundo tiene, o casi todos los conectados tienen perfiles dentro de las redes y por tanto asistimos o por lo menos identificamos un proceso de burocratización o institucionalización de las prácticas. Esa institucionalización se identifican ya, por ejemplo, los costes de opinar en público, se identifican aquellas cuestiones que pueden reportar cuestiones negativas a ese tipo de expresión e incluso en los grupos de discusión había mucha gente que decía que privatizaba sus opiniones a través de grupos cerrados afines que sabían que la discusión iba a ir por unos derroteros concretos o incluso creemos que en las próximas elecciones WhatsApp va a tener otro ritmo distinto. No vamos a poder acceder a esa herramienta, pero sí que es cierto que identificamos que hay una institucionalización y como tal se identifican una serie de normas que simplifican o al menos homogeneizan ese tipo de participación en la red. Va por ahí más o menos. Al principio en el 2008 no sabíamos dónde estábamos ni a qué habíamos llegado y en el 2011 ya éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Entiendo. Pues quizás un poco dándole una vuelta a tu pregunta, efectivamente Twitter tiene una creencia, ¿no? De pensar que es la revolución. En general siempre la última tecnología es la revolución. Hay una cita muy famosa en relaciones internacionales de Lord Palmerston, que fue ministro de Exteriores británico en 1830, que decía que el telégrafo significaba el final de la diplomacia. Posteriormente hay otra cita muy conocida de Pierre Trudeau, que fue el primer ministro canadiense, que decía que él prefería una suscripción al New York Times antes que un buen cuerpo diplomático. Esa es un poco la idea. Siempre pensamos que lo último sustituye al anterior. Yo creo que casi siempre en ciencias sociales los avances tienen que ver con sustratos. Vamos avanzando y se va sedimentando el conocimiento, la práctica, el buen uso o lo que fuera. En el caso particular que yo planteaba hoy, el Estado Islámico está a la vanguardia de usos de redes sociales, Twitter y YouTube principalmente, y con eso consiguen canalizar sus mensajes sobre todo para la audiencia interna. Había un punto, por ejemplo, ahí sobre si Twitter debería o no censurar ese tipo de campañas, o si puede, que esa es otra pregunta. Pero el impacto del horror solo se consigue a través de la televisión internacional. Por eso la combinación es necesaria. El horror que genera en cualquier persona normal una decapitación, pues Twitter lo capa. YouTube lo ha perseguido. Solo se puede encontrar en Google y no es tan fácil. No es solo poner decapitación touch, ¿no? Para ver los vídeos completos hay que tener un conocimiento experto que, bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Bueno, simplemente yo creo que se han dicho muchas cosas coincidentes. Bueno, por reiterar el tema de la televisión, el índice de penetración de la televisión en nuestro país sigue siendo el que es, una barbaridad. Yo, por lo que comentaba Eva, efectivamente sí que hay un discurso de arriba abajo, sí que está, pero
lo que sí que se nota son sensibilidades en los políticos a la hora de manejar mejor o peor la herramienta. O sea, hay gente que se la cree, yo creo que investiga, que la trabaja, que se deja asesorar, porque al fin y al cabo trabajan con asesores, y otros que no, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Juan Luis ha explicado la profesionalidad de esta gente a la hora de saber manejar todas las nuevas tecnologías. Yo creo que hay muchos picos y muchas diferencias, ¿no?, entre nuestros políticos a la hora de saber trabajar con las nuevas tecnologías y lanzar ese discurso unidireccional en la mayoría de las veces, ¿no? Que al final se hace siempre lo mismo, ¿no? O sea, es lo que dices, llevas razón. Y con respecto a las motivaciones que decías tú también, Eva, que había muy poco investigado, ¿no?, en cuanto, igual que ellos han hecho muchos análisis de las páginas en concreto, o el uso a un nivel mucho más cuantitativo, como tú comentabas, a nivel de las motivaciones en general de las élites políticas o de las instituciones políticas como son las cámaras legislativas, ¿tú crees que hay un efecto un poco de que se sienten, o creéis los demás, profundamente obligados a hacerlo, independientemente de que lo consideren realmente útil, ¿no?, o necesario para su desempeño profesional habitual? Bueno, parece que sí, ¿no?, que es obvio que tienen cierta presión, no solamente, no sé si del partido, pero sí social, para usar estas tecnologías, que ahora mismo no está en este escenario digital, parece que no es competente para gobernar un país que presume ser tan digital como nuestro, a pesar de que la brecha todavía es muy alta, ¿no? A mí sí me llamó la atención en las investigaciones que hice en el Parlamento, primero que tenían asesores, pero solamente los cabezas de lista, o sea, la verdad, las personas más que también ocupan otras funciones, o sea, no sé si un diputado por una representación concreta no tenía, ¿no? O sea, hasta había algunos que compartían, bueno, mucho otro material, por tanto ellos mismos se gestionaban sus redes, ¿no? Incluso eso se ve cuando uno ve algunos perfiles, ¿no?, y vosotros lo habéis visto también, José Luis, que era de una forma tan iniciada que parecía que lo estaba haciendo un aprendiz que nunca en su vida ha trabajado en redes sociales, ¿no? Pero eso es un poco el uso, pero también es verdad que es lo que hay detrás, ¿no? Y ellos sí que sienten, entiendo yo, la motivación de tener que rendir ante una sociedad que consume redes sociales, que usa redes sociales, por tanto, ellos tienen que estar, aunque no sepan muy bien con qué fin, y a veces eso es incluso perjudicial para ellos, porque el escenario digital supone mucha pérdida de control del poder comunicativo que ellos están acostumbrados a tener en los medios tradicionales, ¿no? Bueno, hay anécdotas muy graciosas, pero tradicionalmente sabemos que con los medios tradicionales, si algo iba mal, bueno, pues llamaba al periodista que es nuestro colega y le decimos que no saque esa declaración donde nuestro candidato hoy no ha tenido un buen día y ha dicho algo horroroso, y bueno, entonces ahí queda entre amigos. En internet no es eso, en Twitter cuando publicas algo ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces es verdad que también hay una pérdida de poder comunicativo en ese sentido al que ellos no saben manejar y tienen miedo porque de alguna forma están perdiendo mucho valor en ese sentido, ¿no?, de control. Y además, fíjate, lo estaba diciendo y me estaba viniendo a la cabeza un caso que no es un pueblo pequeñito, ni mucho menos. Estamos hablando de Elche, que es la tercera ciudad más importante de la Comunidad Valenciana, con unas encuestas ahora mismo que le dan como posible ganador de nuevo al Partido Socialista, de los pocos sitios, porque a pesar de todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sigue siendo la fuerza más votada en esas encuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una persona que es Carlos González, que puede ser el próximo alcalde de Elche, que ha sido diputado, que a él nunca le han asesorado sobre cómo trabajar en redes sociales y que tiene una sobreexposición ahora mismo bestial en Facebook, que a mi Facebook me da un político en Facebook, claro, y puede ser alcalde, ¿no? Luego no sé qué pasará, pero yo a veces que tengo confianza con él se lo digo, para. O sea, porque hoy, por ejemplo, se ha liado una con el tema de las declaraciones de Pedro Sánchez de que no iban a pactar con el Partido Popular. Él ha salido a defender ese discurso y todo eso, y se ha generado ahí una gordísima, y él entra. O sea, son valientes, de esos pocos políticos que entran, se ponen a discutir con unos, con otros, pero al final la sobreexposición puede ser muy mala. Tenemos una pregunta. Hola, relacionada con la que ha dicho Eva, ¿creéis que existe como una vinculación o una correlación entre el hecho de nuestro sistema de listas que sean cerradas
con que el mal uso o el poco efectivo uso de los parlamentarios en las redes sociales, y si tenéis por casualidad datos de otros países que tengan otro sistema de listas y funciona mejor la interactuación de los parlamentarios con la ciudadanía a través de las redes sociales. Bueno, ¿quién quiere? Vale, muchas gracias. La verdad es que estabas diciendo esa pregunta y yo lo estaba pensando también cuando lo decía José Luis, ¿no? Porque efectivamente ellos tienen una sobreexposición y de alguna forma les puede, algunos de ellos que son como muy atrevidos y muy valientes a la hora de entrar en un discurso, luego se deben a su partido para que ellos cuenten o no en esas listas que van a las elecciones, ¿no? Es decir, no se deben a los ciudadanos, sino que se deben a su partido, que son los que al fin y al cabo deciden incluirlos en esas listas o no y renovar su mandato o no, ¿no? En otros países donde hay listas abiertas, claro, el sistema funciona de forma diferente y es verdad que los representantes tienen que ganarse el voto a pie de ciudadano a ciudadano, ¿no? Lo que pasa es que ahí el aparato de estrategia electoral yo creo que es mucho más sofisticado también y entran en juego un montón de variables que nosotros en España no tenemos en cuenta en ese sentido porque está un poco lejos de nuestro sistema político. No sé si mis compañeros tienen datos en ese sentido, pero... No, yo datos no tengo, pero tengo una experiencia, una investigación y información sobre qué saben o qué no saben nuestros políticos, nuestros altos cargos en materia de redes sociales. Y mi experiencia es que son bastante ignorantes. A menudo te repiten, no sé si en tu trabajo de campo algo pasó, que eso pertenece a su vida privada. Y te lo dicen tranquilamente. Tuiteo esto de Artur Mas eres un no sé qué, pero es que eso es mi esfera privada. O sea, no son capaces de entender que la esfera pública es ya esfera digital directamente. Esa es mi experiencia, pero no tengo datos, no he hecho esa investigación, solo formación y contacto directo. No sé si tú... Sí, con poner que el Twitter es personal, ¿no? Sí, exactamente. Yo quería solo decir brevemente que no solamente probablemente las listas, que tienen mucho sentido, sino también las propias circunscripciones, ¿no? Si son uninominales, si en un sistema como puede ser el americano, que se elige un representante por una circunscripción concreta, ahí los incentivos para los propios actores políticos son mucho mayores a la hora de generar comunidad y de hacer gestión, y de hacer una gestión mucho más, ¿no?, interactiva con los ciudadanos. Mau, ¿qué tiene? Hola. Es que es lo que comentáis, o sea, realmente cómo es la selección de las élites dentro de los partidos. ¿Es una selección en base a méritos o es una selección en base a trayectoria interna dentro del propio partido? O sea, si es por trayectoria interna, ¿para qué vamos a querer ganarnos la satisfacción fuera de cara a la ciudadanía o incluso cerca de la ciudadanía dentro de la ciudadanía? O sea, incluso tenemos el ejemplo de que los partidos presentan a pésimos candidatos, o sea, que ya es rizar el rizo en términos de, sabes de partida que este candidato no va a ganar, pero lo presentas porque ha medrado bien dentro del partido. O sea, también tenemos que pensar en ese contexto. O sea, si cambiase, como comentaba Lidia, el entramado, el escenario, veríamos otro tipo de gestión. O sea, incluso que de vez en cuando se pasasen por provincias a decirnos lo que han hecho aquellos que nos representan en nuestra provincia. O sea, algo tan simple como eso. Un viernes a cada mes. Hola, yo quería hacer un par de preguntas al profesor Manfredi. Bueno, la primera es si ha tenido usted acceso a la revista que ha comentado David, esa es la primera, y la para que nos comentara un poco si la ha visto. Y la segunda era más una reflexión. Nadie duda del poder difusor de Internet y del mensaje que transmiten, y también, por supuesto, de la televisión, los vídeos, que por supuesto yo también veo ahí un adelanto cualitativo que muy grande en cuanto a la calidad de los vídeos y más. Lo que sí que pongo un poco en duda es el poder un poco generador de vínculos tan fuertes que llevaban a un estudiante de Londres pues decidir irse a la guerra. No se está pensando, por ejemplo, en las cruzadas, cuando también por la Tierra Santa pues se fueron
no sé, ciudadanos a miles de kilómetros a pie. Y no sé, pienso que tiene que haber algo más que Internet para crear estas redes sociales analógicas. En primer lugar, el acceso a la revista es sencillo dentro de un orden. Frente al modelo de propaganda tradicional, pienso en Zutik, que era la revista de ETA, en realidad el acceso a Darkit y a otras revistas es fácil. Encontrarlo en algún foro es sencillo. No es tan fácil encontrarlo en Google en PDF, pero sí es fácil acceder a ellas. Son revistas con buen diseño y buena producción periodística y son profesionales. Sí, va por ahí tu pregunta, supongo. Y en relación con tu reflexión, totalmente de acuerdo, pero decía yo al principio que en realidad esa difusión de información a través de foros, que es el sitio más particular, lo que se persigue es el contacto humano. Es que tú seas capaz de identificar en Valencia quién es la persona que te puede llevar a Siria a pelear por el Estado Islámico. Respecto a la motivación que lleva a un joven estudiante de química en el Royal Imperial College de Londres a marcharse al Estado Islámico, nos merecemos unas cuantas cervezas antes de eso, pero básicamente tiene una promesa de valor muy fuerte. El acceso a una UMA global, el acceso a una comunidad que comparte un sueño, y esto lo digo más que por enumeración, por extracción. Si analizamos las campañas de desadoctrinamiento que se hacen en Estados Unidos y en Francia principalmente, pues es que no pueden competir. No pueden competir porque ¿qué vas a ofrecer frente a la capacidad de luchar con un Estado nuevo, una sociedad islámica justa, la segunda venida de Mahoma? La promesa de valor es enorme. En el otro sitio sí, pues la campaña se llamaba Not in My Name, es una de ellas, con el hashtag, y otra ha sido Welcome to Islamic State, para que la gente viera que además de darle leche a los gatitos, pues lo más probable es que te caiga un bombazo, ¿no? O sea, desmitificar esa lucha idealista, etc. Pero como digo, este análisis merece algo más de tiempo, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle también a Juan Luis si esa pericia a la hora de elaborar contenidos y demás es fruto pues, de una mutación, entre comillas, que ha surgido en esa zona del mundo o en esas zonas, o si es algo que se organiza en otras partes. Quiero decir, a lo mejor es un poco conspiranoico, pero sí, ¿qué puede haber detrás en ese sentido? Y la segunda, decía que una empresa como Twitter es incapaz de controlar, o se vería incapaz de controlar, llegado el caso, pues este tipo de contenidos. Un Estado podría hacerlo, o si hubiera realmente voluntad por parte de los Estados de controlarlo, tampoco podrían censurar esos contenidos. Voy por la respuesta rápida. La respuesta es no, ¿vale? Básicamente el nuevo escenario de comunicación política internacional se enfrenta a tres problemas. Uno es el clásico, el debate entre libertad y seguridad. El segundo es el debate entre transparencia y confidencialidad. Y el tercero es el debate entre libertad de expresión y discurso del odio. Cuando haces esa combinación, alguna de las patas queda sacrificada. Ese es el trilema de la diplomacia en red que aparece, ¿no? No se puede controlar el mensaje. Y esto es algo que les cuesta acceder a los gobiernos, y la única manera que hay es renacionalizando el espacio público de Internet. Básicamente lo que hace Siria, Rusia, China, Venezuela, Cuba. Esa es la vía. Si le dejaran a Putin, que en ello está, salirse de la Internet convencional y crear la propia, así lo haría. Y China va por ese camino, es salirse del modelo actual. Si no, no puedes controlar. Ni China ni nadie. Y respecto a lo primero, que si no puede haber una coordinación externa, digamos, a lo que es... ¿Entre quiénes van allí o como no he entendido la pregunta? No, que no sé hasta qué punto hay capacidad en un territorio así para generar esa capacidad de
de generar esa campaña, ya no solo contenidos concretos, sino una campaña global? Ese impacto. Bueno, en realidad, como decía, la capacidad de generar contenidos en la red, el problema es que la frontera geográfica no existe, con lo cual ese vídeo puede estar montado en el sur de Londres y ser enviado a Siria por la red, con lo cual, o por WhatsApp, o como quieras, con lo cual realmente no le veo mucho necesidad de conspiranoiar, cuando en realidad la propia red te genera ese modelo descentralizado, no hace ni falta. ¿Alguien quiere preguntar alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, como todavía nos quedan unos minutos, sí que yo voy a preguntaros, voy a seguir aprovechando vuestra presencia antes de liberaros finalmente. Bueno, Mago acaba su intervención hablando de la militancia expresiva, ¿no? Del narcisismo cívico, de ese efecto que tiene para, supongo, muchos ciberactivistas el hecho de participar de maneras que no necesariamente son muy profundas o muy comprometidas o muy sostenidas en el tiempo, pero que son más esporádicas y que al final, supongo que interpretándote libremente, al final es posible concebirlas como también una experiencia, digamos, de autosatisfacción para el ciudadano, para con la democracia, ¿no? Y también unido, eso me ha recordado porque Eva también ha acabado su intervención hablando de cómo realmente la función principal o el uso principal de las nuevas tecnologías de los parlamentarios y tal, al final giraba en torno a la autopromoción, ¿no? A la estrategia de, ¿cómo puedes llamar? A la comunicación política profesionalizada. Entonces, bueno, simplemente quería comentaros a los dos y conocer un poco vuestra opinión más en este sentido sobre hasta qué punto, que es algo que también está circulando en esta mesa todo el tiempo, es una cuestión estrictamente casi, diría, simbólica, como decía Mazzoleni, ¿no? Esa revolución simbólica prácticamente. Es curioso también porque hemos coincidido en otros foros hace algunos años y ya parece que el discurso va siendo más cada vez ciberpesimista y cada vez menos ciberoptimista, ¿no? Entonces quería simplemente que me comentarais vuestra opinión al respecto. La última vez que estuve aquí creo que fue en el 2008 y estábamos en campaña electoral y estábamos descubriendo Twitter. O sea, y veníamos todos con Twitter debajo del brazo y nos encantaba Twitter y parecía maravilloso. En términos personales, y ya hablo en términos como si fuese un diputado de esta cuenta personal, a mí cada vez me aburre más. O sea, y de hecho últimamente leo muchísimos artículos académicos que investigan sobre la gente que deja Twitter. O sea, que es como uno de los temas a abordar que está cada vez dando más. No sabía ni que se investigaba eso, pero... Sí, hay gente que es como la obsolescencia programada, pero en términos de herramientas digitales. O sea, y sí que hay una tendencia por ahí a investigar este tipo de cosas, que es muy curioso también, o sea, en términos de que antes te permitía cierta inclusión social y ahora el irte es lo que te da la diferenciación social. La vida social de verdad, ¿no? La vida social de verdad. En cuanto al narcisismo cívico, simplemente comentar que el narcisismo cívico es un contexto que reivindica precisamente esa personalización de la política que tiene una parte de intimidad, pero que también tiene una parte muy importante de extimidad, o sea, de exteriorizar parte de la intimidad. Lo que nos encontramos es que había una reivindicación absoluta. O sea, había una reivindicación absoluta de esas prácticas políticas que eran estéticas, expresivas y que la ciudadanía reconocía como prácticas válidas. O sea, que era como una nueva definición de un tipo de ciudadanía activa que no pasaba simplemente por las elecciones y por las urnas y definía sus propios modos y maneras de participar y que hacía un batiburrillo mezclando formas, discursos, herramientas y diferentes potencialidades con una parte expresiva. O sea, estamos en una etapa de máximo exhibicionismo. Entonces ese exhibicionismo también, que es un exhibicionismo ideológico, y también es un exhibicionismo a veces de prácticas políticas. Entonces era como una reivindicación. Somos narcisistas, de acuerdo, que no lo es en la etapa digital y cómo nos configuramos y cómo nos vemos a través de las redes y de nuestras redes, pero porque eso no puede ser algo cívico. O sea, eso puede incorporar, según dicen los optimistas, a determinadas personas dentro de un proceso político que antes era demasiado serio y formal y que aburría a toda la gente. O sea, es un poco por ahí las cosas, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, no estoy nada de acuerdo. Bueno, es que quizás el problema sea que estamos poniendo demasiada atención en la herramienta y es un parche, ¿no? O sea, esperamos realmente que Internet vaya a solucionar nuestros problemas.
Quizás es que estemos ante un problema mucho más grave, donde se plantean los liderazgos, donde se plantea la representación, donde se plantea nuestro sistema político, en fin, se plantean un montón de cosas que van mucho más allá de la cacharrería y de la tecnología, ¿no? Entonces, mientras nos entretenemos con esto, bueno, está bien, que nos sirve de, no sé, de herramienta de bálsamo para ahora surge una nueva herramienta, nos solucionamos con esta, bueno, pues pasarán unos años y como hemos venido viendo, pues quizás todavía no hemos llegado a la suficiente madurez para ver que la herramienta es simplemente un instrumento, ¿no? Y mientras no nos replanteemos las bases y los procesos y qué queremos hacer con todo esto y quiénes somos nosotros en este sistema político, pues yo creo que poco avanzaremos en este sistema. Bueno, pues muchas gracias, especialmente también al público por estar aquí y esperar con paciencia a estas intervenciones y bueno, agradezco de nuevo a los ponentes haber venido y habernos haber compartido con nosotros todas sus líneas de investigación y sus posturas y bueno, y también con esto se acaba ya y se cierra el Congreso de Comunicación Digital y muchas gracias a todos por haber venido. El año que viene más y mejor.